marineros. A continuación, y directamente desde México, para hablarnos sobre cómo ver oportunidades en medio del mar picado de la incertidumbre, invito al escenario a Víctor Moctezuma. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Está muy complejo el reto de tratar de levantarlos porque después de la comida, de la conferencia densa de cambio climático, luego ciberseguridad, luego el panel, tener su atención va a estar complejo, así es que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Después de una mañana muy intensa y lo que llevamos de la tarde, ¿quién se siente optimista del panorama que están entendiendo que puede venir para sus negocios? Manos arriba. ¿Quién se siente neutro? ¿Quién no ha cambiado de posición y dice, esto está igual que siempre? ¿Alguien siente que esto está neutro? Nadie. ¿Quién se siente pesimista sobre lo que puede venir? Nadie está pesimista, no sean hipócritas, por favor. Sí. Bueno, si este es un foro de idealistas, estamos bien, ¿no? Y déjenme decirles por qué. Yo creo que después de lo que han escuchado durante el día queda claro que la siguiente frontera sobre la cual la construcción de la tecnología se viene a impactar a los negocios está muy en medio de donde está la infotecnología y la biotecnología. Yo creo que también queda muy claro para ustedes que la gran oportunidad que se pueden encontrar está en medio de salud. ¿Quién de aquí está trabajando en temas de salud? Ok. ¿Quién de aquí está trabajando en temas de alimentación? En temas de salud mental o de higiene mental. Pocos. Ok, ahí hay un mar, ¿no? ¿Quién de aquí está trabajando con manufactura avanzada, con robótica, con domótica, con drones? Ok, ¿quién de aquí está en educación? Ok, los que están en educación están pensando en hacer algo para carreras técnicas, para no solamente construirlos, sino manejarlos. Porque la siguiente frontera es saber armarlos y saber operarlos. Y cuando se piensa en drones, alguien está buscando las cosas que vuelan o que están en el agua, pero es cualquier cosa que yo opero de forma remota. Y para que esas cosas funcionen necesito interfaces, necesito este tipo de medios que funcionen y que aumenten mis capacidades físicas y biológicas, que eso también se cruza con salud. Y luego está todo lo que hay alrededor de blockchain, web 3.0. En realidad, ¿quién de aquí conoce, al menos por la superficialidad, esos temas? Muy pocos. Por superficialidad. Y aquí debe de haber una gran cantidad de expertos. Si vamos a hacer algo de networking es tratar de cerrar esas brechas, porque los negocios, al menos desde mi perspectiva, están en una cruza entre salud, productividad y generación de información. Cualquier empresa de cualquier industria está metida en esa conversación. Ahora, la siguiente pregunta que tengo es, ¿qué les puede volver obsoletos como negocio y como profesionistas? Y después de lo que llevan, al menos lo que habló Carla en la mañana y parte de lo que están hablando los siguientes panelistas o las siguientes conferencias, tiene una noción. El conocimiento que tenemos es obsoleto ya, si no lo usamos. La información que estamos recibiendo en este foro, pueden estar tomando notas. El problema es qué le van a hacer después a esa libreta o a esos mensajes que están mandando o a esa información que están registrando en sus dispositivos si no se provoca una acción. La obsolescencia está determinada por la información que no estamos implementando y que no se está volviendo o un producto o un servicio o un medio de transferencia. Cualquier cosa que se nos ocurra está muy padre si no se instrumenta. Y el reto de este evento es volverlos a ustedes resilientes a ese proceso. Se trata de que entiendan dónde está un modelo en el cual su obsolescencia como profesionales o su obsolescencia como negocio está definida por un marco. Y ese marco son la serie de restricciones con las cuales ustedes sienten que vienen operando y las que tienen que anticipar, que son en las que van a seguir operando en el futuro. Y ese futuro es parte de lo que se ha construido en este foro. Pero quisiera dejarles este modelo. Lo primero es entender qué les provoca pérdida de energía, pérdida de recursos y pérdida de atención. Y no tiene nada que ver con el celular. Tiene que ver con dónde está su inmediatez. La segunda es cuáles son las necesidades específicas que van a hacer que su negocio se mantenga y crezca en el futuro. Y para que determinen a qué punto debe de crecer, está condicionado que puedan tener un punto de vista alto para decir es en esa dirección, no es en esa dirección, porque lo que estoy encontrando me viene dando la noción de que yo estoy construyendo sobre una posibilidad en la cual todo mundo ya está hablando. Yo tengo que encontrar un punto diferente o voy a ser uno más del montón.
Y de ahí es relocalizar por qué el cliente me necesita a mí, solamente a mí, y encuentra en mí algo que no va a agregarle valor a nadie más. La segunda etapa es que ya entendiendo ese destino manifiesto, ustedes puedan construir un modelo de recursos, conocimientos, alianzas, una plataforma de servicios. ¿Dónde está la forma en la que están estructurados sus procesos que se vuelve esbelto, se vuelve simple? Hace rato estaba en el panel la gente de Procter & Gamble. Procter & Gamble es una empresa global. Imaginen la pirámide organizacional que tiene, los cruces matriciales que se hacen, las líneas de reporte que se tienen, y a lo mejor aquí hay una persona que está en una startup que puede ser 5 a 15, 20, 50 personas. Las asimetrías que se hacen en la toma de decisiones, la velocidad de respuesta, hay una ventaja competitiva pero también una desventaja, porque no hay con quién crear más, a menos que se apalanquen, a menos que hagan plataformas en las cuales los competidores, en lugar de depradarse, buscan crear un océano nuevo porque definen una oportunidad diferente. Y lo siguiente son la competencia. ¿En dónde está la fortaleza de lo que ustedes están presentando, de lo que ustedes están creando? ¿Dónde el conocimiento que ustedes están haciendo se vuelve cultura? Y yo creo que este es algo que a todo mundo nos duele. ¿Quién conoce el Business Model Canvas? Todo el mundo ha visto el lienzo de negocio, ¿no? ¿Cuál ustedes detectarían que es dentro de los 9 pilares? Si se acuerdan de los 9 bloques que hay en el Canvas, ¿cuál es el más importante para ustedes? Díganme uno, alguien que... Propuesta de valor, porque es lo que define lo que te hace única. Es donde está tu diferencial. Lo que tú ofreces. Ok, ¿alguien más? ¿O todos coinciden que es propuesta de valor? ¿Todos? Ok, yo pensaría que no. Yo pensaría que la más complicada es relacionamiento con el cliente. Porque si yo no encuentro un mecanismo para hacerme de una tribu y esa tribu me cobija y me retroalimenta haciéndome mejor, eso quiere decir, me dice dónde están mis vulnerabilidades y me permite crecer en esas vulnerabilidades, soy una voz más. El relacionamiento con el cliente es un modelo a hacer cultura y esa cultura genera una tribu, esos códigos se comparten y se sostienen. Y ese es un truco muy difícil. Y lo último es mantener vivo este proceso. Por eso este foro es importante si estamos en activa escucha. Por eso las nociones de lo que esté discutiendo, las notas que estén tomando, les tiene que despertar una acción, porque es una dirección de cambio. Mantener ese proceso vivo es tener todo el tiempo una conversación que permita despertar. ¿Y por qué así? ¿Y por qué no? ¿Y por qué debo de? El modelo de negocio en el cual ustedes estén trabajando en realidad es un vehículo de experimentación. Y aquí hay una pregunta: ¿qué tanta tolerancia tienen al riesgo? Porque todo el mundo dice, sí, hay que fallar, no, hay que fallar pero con un presupuesto, hay que fallar con un equipo reducido, hay que fallar con un producto que sea una beta, o sea, hazlo como puedas, pero no puedo pensar que toda mi operación de negocio la voy a detener por hacer un experimento, a menos que me vea forzado. Y por eso es importante tener ese modelo de restricciones. ¿Cuáles son los límites que yo puedo permitir en tolerancia para hacer un fallo o para hacer una cadena de fallos que se haga aprendizaje? Pero ¿a quién le gusta fallar? En nuestras culturas mexicana, latina, el fallo es un zape. El fallo es una advertencia, ¿no? El fallo es una señal. Pero en las culturas americana, europea, el fallo es un proceso, la cultura japonesa, el fallo es un proceso de crecimiento, la ruptura es belleza. Tenemos que estar un poco más cercanos a permitirnos adoptar esos otros códigos que no son naturales para nosotros, porque son los que realmente nos van a hacer crecer. ¿Quién de aquí hace ejercicio constante? 5 veces a la semana, 4 veces a la semana. La clave es que tienes que estar constantemente rompiendo porque cargas más. Es biológico, lo tenemos en el ADN, pero no lo tenemos en esta parte. En nuestro chip embedido no está crecer a partir de la ruptura. Creo que hay 3 procesos bajo los cuales esto puede conducir a algo que es más o menos constante. Y esto quiere decir que si las organizaciones se ponen en este cuadro de referencia que les estoy proponiendo, hay 3 caminos. 1, que sigan haciendo lo que están haciendo bien. Y eso les fortalece en su propuesta de valor o les fortalece en una capacidad muy específica que les puede mantener en el mercado, pero no los va a diferenciar. De ahí, la segunda, que creo que es más importante, es cómo se empiezan a generar cruces. Cómo
me siento con mi competidor y más allá de ponerme de acuerdo en algo, es cómo nos entendemos que ese algo tiene que crecer para todos. Porque no es su mercado, mi mercado, es un solo mercado, donde la demanda ya está establecida, donde tenemos que generar algo nuevo, tenemos que generar una provocación diferente. El ejemplo que más socorrido está es el de Apple. Apple no está inventando nada que no se haya copiado de otros. El teléfono se lo copió a Palm, el iPod se lo copió a Sony, pero lo ha mejorado porque lo que pensó es crear una plataforma donde lo más importante es qué valores y servicios agregados pueden hacer que lo que el cliente encuentre aquí sea más grande de lo que va a encontrar afuera. Y donde todos tienen un porcentaje en esa ecuación, todos los que participen. Hoy, el mayor competidor que tienen los prestadores de servicios de salud, cualquiera que estos sean, desde financieros hasta servicios físicos, es Apple o es Amazon. Piénsenlo un poco. ¿Quién tiene iPods? ¿Quién tiene los audífonos de iPhone? La tecnología que viene medida ahorita en esos dispositivos permite aumentar la escucha, lo cual sustituye los aparatos de audición. Esos aparatos también están diseñados con una serie de sensores que permiten monitorear la pulsación, lo cual dice que son también detectores biométricos. Y están controlados por el smartwatch o por el teléfono. Y se están conectando con prestadores de servicios médicos bajo el modelo de Apple. Y además de eso tiene Apple Pay, tiene el sistema de crédito. El siguiente disruptor de los servicios médicos va a ser Apple o va a ser Amazon. Y nadie lo ve cercano porque no piensas en ellos como medicina. Ahí está un reto. Por eso, la misión de los que estén en este proceso de aprendizaje de 2 días es entender la reinterpretación del futuro a partir de este presente en el cual están metidos. Porque sólidamente pueden estar trabajando en cualquiera de los 2 primeros estratos, pero el tercero es muy sufrido. Primero porque tiene que haber un proceso de imaginación que ahí sí hay que ver si se permiten. Imaginar quiere decir hacer un mundo imposible posible, trabajarlo del futuro al presente. No solamente es imaginarlo, es construir los pasos para llegar a él. Son una serie de acciones. Y por eso es importante que empezamos a modificar la noción de lo que entendemos como innovación. Innovación no es pegar post-its en la pared, no es design thinking. Sáquense esa idea de la cabeza. Innovación no es tener una discusión creativa de brainstorming, poner 100 variables y quedarse con las últimas 5. Tampoco, ¿no? Innovación no es algo que está en un equipo y que solamente se lo inventan esos locos porque queda en ellos y alguien dice si tiene presupuesto o no. Innovación no es algo que solamente lo van a tener las grandes empresas. Por eso el modelo de David y Goliat de las startups es tan exitoso. Innovación no es algo que está en las universidades, no es algo que está en la nube o algo que está en YouTube. Innovación es un proceso de cambio planeado que culmina en una rentabilidad. Es algo que me permite monetizar una idea y que es totalmente diferenciable y distinguible de entre la competencia. Si yo no lo manifiesto físicamente, esa idea cualquiera más la puede hacer. Ahora, la gran paradoja, y esto lo utilizo mucho cuando estamos creando tecnología, es, habemos en esta conversación cuántos que están proactivamente provocando que las cosas sucedan. Ahora, mi desventaja, ¿no? México somos 130 millones, 60% están en umbral de pobreza, eso me queda como 20, 15 millones. En población económicamente activa y a lo mejor son 5 millones, hay 5 millones de potenciales creativos, creadores de riqueza. Saquen la población de Colombia, saquen sus porcentajes en un rango de edad de 22 a 35, 22 a 40, que es la siguiente generación. Ahí está el siguiente. Competitivamente, el nivel de creación de ideas y transformación de productos y servicios, competimos contra todos esos millones. El tema es quién saca esto primero. Y quién lo saca rápido y lo saca en un modelo de alianza. Por eso yo utilizo una analogía que es, en lugar de salirte de la caja, la idea es que crees nuevas cajas, donde otros quieran vivir. Lo que necesitamos son creadores y transformadores de propósitos a construcción de valor por medio de productos y servicios. Lo otro es que esa tolerancia al riesgo permita que ustedes entiendan dónde están las fricciones que están teniendo hoy
los problemas que están enfrentando hoy y los transformen en una palanca de cambio que es muy sencilla. ¿Eso ya lo hizo alguien más en otra parte del mundo? ¿Cómo lo aprendo? ¿Eso ya lo intentó alguien más en el pasado? ¿Por qué falló? Y si yo tengo esas dos dimensiones, va a ser para mí mucho más fácil filtrar cuál es el siguiente horizonte. Y la tercera es entender cuál es la diferencia entre mi modelo de operación, dónde están mis procesos y cómo los tengo que reducir a su esencia más sencilla para que, había un jefe que me decía, lo puede hacer hasta mi abuelita en bicicleta. Listo, tiene que hacer algo que maromeando yo lo pueda sacar porque tiene que ser muy sencillo, sin riesgo de que alguien se equivoque. Y la segunda es, ¿cómo puedo hacer que esto funcione sostenido todo el tiempo? Que me dé el margen para que yo saque la cabeza y me ponga a hablar con alguien que me saque de mis casillas y me ponga en una idea diferente. Porque la mayor oportunidad que existe es que yo me conforme con que alguien me valide que estoy haciendo lo correcto. Me daría absoluta desconfianza que alguien me diga, ah, claro, estás muy bien. No. Necesito que alguien me diga dónde está mi fallo. Necesito que alguien me diga por qué eso no va a estar ahí. Necesito que alguien me provoque una molestia suficiente como para que yo lo cambie de perspectiva. Porque estoy acostumbrado a ver un silo. Y aquí es muy relevante saber de qué fuentes nos estamos nutriendo, de qué nos estamos alimentando de información. Este modelo lo utilizamos mucho para cuando estamos trabajando con empresas, como para encontrar dónde están esos procesos de eficiencia. No sé si ustedes han escuchado a Simon Sinek, que tiene un libro que se llama Start with Why. No sé si lo ubican. Ok. Sinek dice que como tienes una aspiración de cambio, como tienes ese propósito transformador, tú haces que todos los engranajes de la organización se muevan. Defines qué haces y cómo lo haces, ¿no? Yo le cambio un poco el sentido porque utilizo otra palabra en inglés. En lugar de poner el why, pongo el because. Y pongo el because porque digo, porque está pasando algo allá afuera, porque estoy entendiendo que el futuro cambia de dirección, que hay ciertos elementos que me dicen que puedo tener el paradigma equivocado y que estoy filtrando la información desde un punto incorrecto. Estoy entendiendo que algo va a suceder en el tiempo. Y eso me obliga primero a cambiar los procesos. Si yo no cambio los procesos y me pongo a inventar productos, es una camisa de fuerza porque no tengo la manera de poderlo producir, poderlo conseguir, poderlo ensamblar, el conocimiento asimilar, si no cambio la forma en la que estoy operando. Lo primero es cambiar la forma en la que estoy operando determinado por ese cambio que estoy previniendo. La segunda es que una vez que tenga eso, tengo que cambiar las métricas. ¿Cómo evalúo que ese desempeño es el bueno? ¿Y por qué defino que ese es el mejor estadio de las cosas? Si yo cambio procesos y cambio métricas, lo que me sigue es que yo tengo que ensamblar los recursos de otra forma. Necesito traer de donde sea a los expertos o las capacidades o la tecnología, porque como el proceso cambia, como la métrica cambia, no lo puedo hacer con lo que ya tengo adentro. Eso lo tengo que dejar liberado. Y de ahí es mucho más fácil producir y generar la experiencia del cliente. Por eso digo que en el término del modelo de negocio, el relacionamiento con el cliente es primordial. ¿Quiénes de aquí trabajan en User Experience? En la experiencia del usuario. Ok, ustedes hoy tienen una palanca de cambio porque se supone que son los que decodifican la forma en la que el consumidor se vincula con el producto y sostiene el diálogo del producto en el mercado. Pero ese es el último eslabón. Ahora, regresando al punto de la tolerancia al riesgo, el punto sería entender dónde está objetivamente su frontera de vulnerabilidad. ¿Dónde ustedes determinan que las tecnologías que les puse en la primera slide, que es la frontera, ¿no? Es lo que viene, es en lo que se está trabajando, que su desarrollo va a ser durante los próximos 5 o 10 años, les va a poner en qué posición competitiva? Y a partir de eso, ¿cuál es la frontera de lo probable y de lo posible en su negocio actual o en el negocio que puedan reinterpretar? Y déjenme ponerles un ejemplo. El estado, la provincia de la que yo soy originario en México, es el segundo hato ganadero del país. Producimos y exportamos. Y casi todo se va a Estados Unidos. Pero hace 10 años, hace 14 años, empezó la investigación sobre la carne que no es carne. No sé si la han visto, es Beyond Meat, Impossible Foods, ¿no? ¿La han probado? ¿Quién dijo sí? ¿Sabe igual? ¿Se comporta igual? Digo, a menos que tengas un paladar. Es muy buena.
Y el riesgo es que ahora la puedes comprar en una hamburguesa, en unos nuggets, porque el punto de precio ya llegó ahí. Mi primera reflexión cuando vi ese proyecto fue en el 2015, cuando vi ese proyecto. Dije, esto va a romper la cadena completa de alimentación. ¿Por qué? Porque si bien ya no necesitaré el animal, sí voy a necesitar más vegetales, pero la cadena de suministro cambia completamente. No necesito mataderos, no necesito los que alimentan el ganado, no, me quito todo eso. Y lo que necesito son grandes laboratorios. Y eso fue 2015 en adelante. En el 2017 Beyond Meat sale a mercado, duplica su valor de acción, ¿no? La historia, todo el mundo se empieza a jugar con la historia de nuevas proteínas. Ese futuro se va construyendo más acelerado. Sale McDonald's que tiene una asociación, sale PepsiCo que tiene una asociación. Ahorita ya hay leche que no es leche, huevo que no es huevo, pollo que no es pollo, todo. Claro, ya hay de todo. Eso quiere decir que ya es posible. ¿Y dónde estoy yo en medio de esa tendencia? El siguiente desdoble es que hace casi paralelo, se está investigando con cultivo celular, lo cual quiere decir que ya ni siquiera tengo que crear mezcla de vegetales, es impresión química. Y eso ya existe en Israel, ya existe en Singapur. Una compañía hace un año que le dieron ya la licencia de poderlo vender en restaurantes en Singapur. Entonces, ya va a ser tan factible que en qué plazo de tiempo vamos a cambiar la cadena de abasto de los alimentos. ¿Eso qué significa para cuántos millones de personas que dependen de ese proceso? Entre la frontera de lo que me es factible posible, dónde están mis riesgos y dónde yo coloco que me debo de mover para potencialmente tomar esa oportunidad. Me voy a saltar esta para enfocarme en esta porque me quedan 5. Quisiera que pensaran un poco en sus apuestas como empresarios y como profesionales. Como profesionales es donde ponen su atención, donde ponen su inversión de calidad de tiempo para seguir en la conversación. Y como empresarios, evidentemente es donde ponen sus recursos y los recursos de la compañía en la que están colaborando para que esta siga vigente en el futuro. Porque como decían en las primeras pláticas, nuestros procesos son de muy corto plazo. Profesionalmente estamos activos 30, 40 años. Y después de eso es el problema de alguien más. Porque yo ya estoy jubilado o porque ya es una generación nueva la que se tiene que echar esa bronca, ¿no? Pero las empresas que creamos son un proceso de legado. Los que somos empresarios no estamos buscando hacer algo para entrar y salir. Estamos buscando algo para que se mantenga a pesar de nosotros. Entonces, la historia sería sus apuestas, ¿dónde están? Yo les propongo que consideren que su imaginación y sus recursos los pongan 60% en el negocio actual, 60% en cómo lo hago innovador en el sentido de darle una mejora incremental, que me mantenga, que me sostenga y que me permita el tiempo para dedicar un 30% a entender dónde está el pasado mañana. Y el pasado mañana quiere decir en esta escala de riesgos y tolerancia que yo me permito, dónde está la transformación, dónde está la exposición que tengo a esas tecnologías y dónde yo me puedo insertar en esas tecnologías, apalancar de ellas o entender que debo de encontrar otra manera de trabajar. Pero hay un 10% que es importantísimo que se queden con él. Ese 10% es que me puede destruir. ¿Qué me puede destruir? ¿Qué me va a deslocalizar? ¿Qué me va a cancelar? ¿Qué me va a reemplazar? ¿O qué me hace absolutamente obsoleto? 10% de mi atención ahí por lo menos me pone un sentido de urgencia de decir, esto debo de empezar a trabajarlo. Y con ello creo que si encontramos la manera de poder generar este mapa de oportunidades con base en la incertidumbre, va a ser más fácil que tengamos una oportunidad de entender dónde está nuestro proceso de regeneración, de reinserción y dónde podemos tener un horizonte de propósito. Porque, insisto, lo que buscamos como empresarios, ya sea que seamos intraemprendedores, o seamos emprendedores, o seamos innovadores, ¿no? O seamos optimistas, los que están en este foro, es entender cómo generamos algo que nos trascienda. Mi nombre es Víctor, muchas gracias.